Si ya invertiste en CETES y recibiste tus primeros pesos de rendimiento, seguramente algo de lo primero que hiciste fue comenzar a hacer cálculos y a tener bastantes dudas. ¿Cuánto necesito invertir para ganar 1,000 pesos cada mes? ¿Por qué no todo el mundo invierte en CETES si paga 11% anual actualmente? Y sobre todo, ¿qué tan realista o no es llegar a vivir de CETES? Pues en este video te quiero enseñar a calcular y a responder todas esas preguntas, poniendo como ejemplo cuánto necesitas invertir para ganar 10,000 pesos mensuales en CETES. Soy Alejandro Lara. Comenzamos. Allá por la década de los 70s, México enfrentaba serias dificultades económicas. La inflación estaba por los cielos, la deuda externa era muy alta y el país experimentaba un déficit fiscal. Para financiar este déficit, al gobierno se le ocurrió emitir más deuda. Pensar correcto es lo que hago. Así nacieron los CETES, que se emitieron por primera vez en 1978 y son un tipo de bono. Alejandro, ¿qué es eso de bono gubernamental? Es muy fácil. Vamos a suponer que un bono gubernamental es uno de estos, un papelito. Cada uno de estos papelitos tiene un valor nominal actualmente de 10 pesos y en él se especifican las condiciones del bono. Por ejemplo, el plazo al que se emite, su valor nominal, ya te dije 10 pesos, quien lo emite, en este caso gobierno federal, así que tú puedes comprar este bono por 10 pesos. El gobierno federal indica la fecha en que va a llegar, te va a quitar el papelito, te va a regresar tus 10 pesos más rendimiento. Así que puedes ver que CETES no es una alcancía, no es una cuenta, no es una empresa. Los CETES son papelitos, un tipo de bono. Entonces, si haces el cálculo, ya te dije que cada CETE tiene un valor nominal de 10 pesos. Si por poner un ejemplo, gobierno federal quisiera emitir 1,000,000 de pesos en deuda a través de CETES, necesitaría emitir 100,000 títulos de CETES. Tú podrías llegar entonces y comprar 1, 2, 3, 4 o la cantidad que quieras. Los plazos actuales de los CETES son de 1, 3, 6, 12 y 24 meses y son subastados por el Banco de México todos los martes. Esto significa que hoy, jueves, que yo grabo este video, tú no podrías comprar CETES. Tendrías que esperarte a la subasta del siguiente martes. Y cada título de CETE en cada subasta tiene características diferentes, incluyendo una tasa de rendimiento diferente. Esa tasa tiene mucho que ver con el contexto económico al día de la subasta. Por último, necesito decirte que realmente los CETES no pagan, o técnicamente sería los CETES no devengan intereses. Más bien lo que pasa es que nosotros lo compramos a descuento. Alejandro, ¿qué quieres decir con esto? Ya te había dicho, un CETE tiene un valor nominal de 10 pesos. Pero supongamos que en la siguiente subasta, dadas las circunstancias económicas actuales, tú puedes comprar este CETE que vale 10 pesos a 9.80 pesos. Lo estás comprando a descuento, 20 centavos más barato. Esa es tu ganancia, porque al final del plazo llegará gobierno federal y aunque este papelito a ti te haya costado 9.80 pesos, a ti te va a regresar su valor nominal de 10 pesos. Así funcionan realmente los CETES. Puedes ver, si es la primera vez que escuchas esto de comprar a descuento, te puede parecer un poco raro y creo que el mismo CETES Directo entiende que para la mayoría de las personas es así. Por eso si tú entras a la plataforma, lo que realmente vemos es algo que se llama tasa de rendimiento implícita, que no es más que convertir este descuento a una tasa de rendimiento. Espero que hayas puesto atención a esta explicación porque nos va a servir durante el video y lo vamos a dividir en 3 partes. Comenzamos con la primera. ¿Cuánto necesitas invertir para ganar 10,000 pesos en CETES? Importante para este primer ejemplo, vamos a considerar el ejercicio con las tasas de rendimiento vigentes y vamos a partir de la ecuación de la rentabilidad de una inversión que la vas a estar viendo por aquí, que no es más que dividir la ganancia entre la inversión inicial, multiplicarlo por 100 para expresarlo en forma de porcentaje y entonces tenemos la tasa de rendimiento. Si entramos a CETES Directo podemos ver que la tasa de rendimiento es un dato que ya conocemos, más bien lo que nosotros queremos calcular es el monto inicial.
Así que al despejarlo tenemos que para calcular lo que necesitamos invertir para obtener cierta ganancia, tenemos que dividir esa ganancia entre la tasa de rendimiento y multiplicarlo por 100. Lo que queremos ganar ya lo conocemos, 10,000 pesos. La tasa de rendimiento también es un dato que ya conocemos. Para simplificar la fórmula la vamos a expresar en términos decimales y así quitamos la multiplicación por 100. Ahora sí, vamos a resolver un primer ejercicio. Esto ya parece la escuela. Revisamos en CETES Directo que la tasa vigente al 25 de mayo para el CETE de un año es de 11.50% anual. Entonces, si nosotros queremos obtener 10,000 pesos, basta con que dividamos los 10,000 entre el 11.5% y nos arroja 86,956 pesos de inversión inicial. Pero esto es lo que obtendríamos al final del plazo, que en este caso es un año. Nosotros queremos recibir esa cantidad de forma mensual, así que lo multiplicamos por 12 y entonces tenemos que para obtener 10,000 pesos mensuales en CETES al plazo de un año con la tasa vigente de 11.5% necesitamos invertir 1,043,478 pesos. Y ya sé lo que estás pensando. Alejandro, si tú inviertes en el CETE de un año, el rendimiento lo obtienes hasta el final. Entonces, si realmente nosotros queremos obtener esa cantidad mensualmente, tendríamos que hacer dos cosas, o bien crear una escalera de deuda, o lo que es más sencillo, invertir en el CETE de un mes, pero tiene una tasa diferente. Ahora que ya sabemos cómo se resuelve, aquí tienes los datos, esta vez desde una hoja de cálculo. Tenemos que para recibir 10,000 pesos mensuales en el CETE de un mes necesitarías invertir 1,066,667 pesos. Parece una cantidad alta, pero realmente no lo es. Si lo comparamos con una inversión inmobiliaria, es decir, que tengamos un inmueble que tiene este valor, aunque estamos simplificando el ejercicio, hay muchos portales especializados que nos dicen que tú puedes rentar una propiedad por aproximadamente el 0.6% de su valor cada mes. Así que una propiedad con estas características nos dejará una renta de 6,400 pesos. Nos deja mucho más CETES y aquí te hago una pregunta. ¿Tú qué inversión prefieres? De inicio, particularmente, yo te diría que CETES. Para empezar, obtienes más dinero, es más rentable, es mucho más seguro, te quitas toda la complejidad del inmueble, como conseguir inquilino, andar cobrando, el mantenimiento. No debes preocuparte de los meses ociosos y lo mejor se puede hacer sin comisiones desde tu casa. Pero como pasa siempre en finanzas, algunas cosas son demasiado bonitas para ser verdad. Y aquí empieza el ejercicio deprimente. Ninguna inversión, incluso aquellas que son de renta fija, como en este caso los CETES, te puede asegurar obtener el mismo rendimiento en el futuro. No hay que confundir esto. Una vez que tú compras un CETE, por ejemplo, este que es a plazo de un año y tiene una tasa de rendimiento de 11.50%, esa tasa no va a cambiar durante todo el plazo, independientemente de lo que pase en el país. Pero una vez que vence el plazo, tú necesitas volver a reinvertir tu dinero, es decir, necesitas volver a comprar nuevos CETES. Y es ahí donde nada te garantiza obtener una tasa de rendimiento similar al 11.5% que obtuviste la primera vez. Y es que el rendimiento de los CETES está estrechamente ligado a dos variables: la tasa de referencia de Banxico y la inflación. La tasa de referencia es una variable económica que nos dice el precio del dinero, y quien la modifica es el Banco de México porque es uno de los mecanismos de control de la inflación que tiene. Como te puedes dar cuenta, esto no es tarea sencilla, sino actualmente no tendríamos una inflación tan alta. Justamente en panoramas de alta inflación, lo que hace Banxico es también aumentar su tasa de referencia. Viceversa, una vez que la inflación es baja y estable, la tasa de referencia también bajará. Nada mejor que una gráfica para entender esto. Tasa de referencia y tasa de rendimiento de CETES parecen una parejita que, aunque un poco descoordinados, siguen el mismo ritmo. Y nota además que hay periodos de tasas de rendimiento muy bajas, como apenas en 2015, donde CETES pagaba menos del 3% anual. Regresando a la época actual, tenemos alta inflación, pero todos queremos que la inflación sea baja y estable. Y te tengo una noticia: al parecer eso se está consiguiendo. Así que probablemente en los siguientes trimestres Banxico
bajará su tasa de referencia y por lo tanto los CETES comenzarán a pagarte menos. Si los CETES te pagan menos, entonces requerirás una mayor cantidad de inversión para obtener los mismos 10,000 pesos que ya calculamos. Y puedes ver entonces que proyectar en el futuro es un poco complicado porque ni yo ni nadie sabe cómo va a estar la inflación el siguiente año y nadie sabe cuánto nos van a pagar los CETES. Pero la estadística tiene herramientas, una en particular que a mí me gusta demasiado porque es el pretexto perfecto para que revises el pasado de alguien, ya que esto te sirve para intentar pronosticar el futuro. Estas son las regresiones lineales. Y esto que parece complejo no es más que una forma elegante de decir que vamos a revisar la historia de CETE en los últimos 20 años, vamos a obtener un promedio y con ese promedio vamos a proyectar en el futuro. Los datos históricos de los CETES los podemos consultar desde el sistema económico de Banxico. Para el CETE de un mes tenemos una tasa promedio en los últimos 20 años de 5.88%. El mismo ejercicio hicimos con el resto de plazos, pero es el CETE de un mes el que vamos a tomar como ejemplo. Para recibir 10,000 pesos mensuales en promedio en el futuro, la historia nos dice que necesitarías invertir alrededor de 2 millones de pesos. Esta es una tasa que considera diferentes escenarios, tanto de alta inflación como de baja inflación, y puedes ver que ya no parece tan atractivo. Si hacemos ahora el mismo ejercicio, simulando un inmueble de este mismo valor, tenemos que te podría dejar una renta mensual de 12,245 pesos. Y si te hago la misma pregunta, ¿qué inversión prefieres? Aquí ya no está tan sencillo, ¿verdad? Pero aquí no acaba el ejercicio deprimente. Tenemos su última parte. 10,000 pesos de hoy no valen lo mismo que 10,000 pesos del futuro. Alejandro, ¿por qué me dices eso? Porque cada año tenemos inflación. Hay que entender que la inflación no es dinero que nos dan o que nos quitan. La inflación es un indicador, es la pérdida del poder adquisitivo de tu dinero. Así que para mantener el poder adquisitivo de tus 10,000 pesos necesitarían crecer al menos al mismo ritmo que la inflación. Pero nuevamente tiene que quedar claro que no significa que nos van a quitar ese dinero. Simplemente estamos considerando la pérdida del poder adquisitivo de tu dinero en el ejercicio. E hicimos lo mismo. Entramos al sistema económico de Banxico, descargamos el dato de la tasa de inflación en los últimos 20 años e hicimos un promedio. 4.42% en promedio de tasa de inflación. Si le restamos esto a las tasas que obtuvimos anteriormente, ya tenemos la tasa real promedio en los últimos 20 años. Y vemos que para conservar el poder adquisitivo de 10,000 pesos mensuales de hoy en el futuro, necesitarías invertir más de 8 millones de pesos en el CETE de un mes o bien casi 6 millones de pesos en el CETE de un año. Si hacemos un promedio, tendríamos que invertir poco más de 7 millones de pesos. Nuevamente, si lo comparamos con la inversión inmobiliaria, uno o varios inmuebles que sumen esta cantidad nos dejarán una renta mensual de 42,000 pesos. Alejandro, ¿y por qué al inmueble no le descuentas la inflación? Bueno, los inmuebles tienen una característica. Probablemente si has firmado en alguna ocasión un contrato de arrendamiento, el arrendatario especificó en el contrato que cada año te van a aumentar la renta al ritmo del INPC, la inflación. Por eso es que no lo consideramos para esta inversión. Y aquí nuevamente te hago la pregunta: ¿qué inversión prefieres tú? Espero que haya quedado claro que la comparación entre estas dos inversiones fue solo un ejemplo de muchos tantos que puedes hacer. La conclusión es la misma. Actualmente tenemos altas tasas de rendimiento en CETES. Esto se debe a una alta tasa de referencia de Banxico, que es una respuesta a la alta inflación. Para las nuevas personas que recién comienzan a invertir en CETES, esto puede hacer parecer que los CETES siempre pagan tasas de rendimiento tan altas, algo que no es cierto. Hoy necesitarías muy poco dinero, mucho menos que otras inversiones, para vivir de CETES. Pero en el histórico y cuando comienzas a contemplar la pérdida del poder adquisitivo, necesitas mucho más dinero. Sí se puede vivir de CETES y te aseguro que no encontrarás manera más segura y sencilla de hacerlo.
pero por estas condiciones el precio que tienes que pagar es demasiado caro. Alejandro, entonces los CETES no sirven para nada. Por supuesto que sí, son el instrumento de deuda más importante de nuestro país, son una gran inversión de corto plazo y son la forma más segura de cubrir la parte de la renta fija que puede tener tu portafolio de inversión. Pero si son o no un instrumento de inversión del que puedes llegar a vivir, eso ya depende de ti. Esperamos haberte ayudado con este ejercicio. Eso sería todo. Si eres nuevo o nueva por este canal y no lo has hecho, te invito a considerar suscribirte. Basta con que le piques al pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Yo soy Alejandro Lara y nos vemos en el siguiente video. Bye.